¿Qué tal, gente? Saludos para ustedes, estén en sus casas o estén donde estén. Hoy quise hacer un video algo diferente. Sí, tengo varias cositas de las cuales voy a hacer videos, voy a sacarlos. Estoy tratando de reubicarme, ya que la cuarentena me ha llevado a reubicarme, ¿no? El taller en el que trabajaba antes, en el que hacía zapatos y toda esa vaina. No lo tengo aquí, está en el centro del pueblo donde vivo. Me toca ver cómo hago o la forma de poder traerlo al lugar en donde estoy viviendo ahora y pues poder hacer nuevamente videos de zapatos, ¿no? Eh, Cuando recién comencé este canal en YouTube, yo lo comencé subiendo videos de tapicería, ¿no? Uno de los videos más vistos en este canal en estos casi 2 años ha sido uno de un asiento que tapicé. Fue el primer video que subimos. Por aquí les dejaré una tarjetica. Apenas terminen de ver este video lo pueden ir a ver si gustan. ¿Listo? Comencé con ese video de tapicería, ¿no? Casi al principio eran cosas de tapicería. Y tal vez se pregunten, bueno, o tal vez no se pregunten, pero igual, pues yo sé que tal vez muchos se lo preguntan, la tapicería, ¿no? Muchas cosas pasan en la vida de las personas, muchas historias que contar, muchas cosas que no se sabe por qué carajos pasan, pero igual pasan, ¿no? Como cuando aprendí a trabajar en tapicería, que fue algo prácticamente de la nada. Yo estaba recién llegado de la ciudad de Pasto al Bajo Putumayo, a Puerto Asís. Aproximadamente tendría yo unos 14, 15 años. Llegué a vivir a Puerto Asís donde una de mis tías. Y pues en esos tiempos, casi como desde los 5 años, como hasta los 18 más o menos, yo me la pasé de lado a lado, ¿sí? Viviendo aquí, viviendo allá, viviendo más allá, de parte en parte. Y andaba pues como judío errante, ¿no? De lado a lado, sin parar en ninguno y sin hacer una vida en ninguno tampoco. Con el tiempo pues llegué a vivir a Puerto Asís y en esa ciudad pues en ese pueblo pues también es un pueblo bastante grande y en ese pueblo pues vivía una de mis tías. Ella tenía una tienda, yo trabajé ahí con ella un tiempo hasta que hubo un inconveniente que, que llevó a que pues yo me tenía que ir, sí, me tenía que ir y por circunstancias de la vida pues yo le caía muy bien al esposo de mi tía y él me llevó a mí pues a su taller, ¿no? Él me dijo pues que no, que yo no me fuera de Puerto Asís, que pues no trabajara más en la tienda de mi tía, pero que igual pues me fuera a trabajar con él en la tapicería. Y pues esa decisión la tomaron ellos porque pues yo era menor de edad. Entonces llegó el día en que pues el esposo de mi tía me dijo, bueno Johnny, pues vaya a ayudarme a la tapicería a mí, que yo sí tengo trabajo, yo sí lo necesito. Y así fue como yo empecé a trabajar en la tapicería. Era en el centro de Puerto Asís, en el barrio Las Américas. Yo ahí trabajé mucho tiempo, trabajé unos 5 a 6 años. Conocí bastante lo que era el Bajo Putumayo o sea, trabajando en la tapicería, ¿no? Porque pues el tapicero era muy conocido y nos llamaban de muchas partes. Entonces, pues casi siempre me llevaba a mí, ¿sí? Nos íbamos que para Orito, que para la Hormiga, que para la Dorada, que para el Tigre, Puerto Vega, el Teteyé. Del Teteyé queda muy cerca un pueblito que creo que se llama Puerto Nuevo, Ecuador. Era 5 minutos cruzando el río. En ese río, pues, el río Putumayo prácticamente se unía con el río Putumayo. Era el río Guamués, creo que es el río Guamués. Y, y por medio de la tapicería, pues, conocí bastante el Putumayo, ¿no? Hubieron ocasiones que creo que fuimos hasta Leguízamo, creo que fue. Bueno, bastantes trabajos que se hicieron, trabajos que enviamos hasta Palcaquetá, tapicería para los botes, carpas para los mismos botes,
Casi en todo el Bajo Putumayo pues conocían bastante al tapicero, ¿no? Y pues trabajamos bastante. Yo conocí todo eso, aprendí un poco y como les digo, todo siempre pasa de una forma muy rara. Uno nunca sabe qué es lo que va a pasar. Trabajé un tiempo con él, después ya no trabajé más, me fui para otros lados, volvía, cada que volvía pues siempre yo tenía mi trabajo fijo ahí y ahí fui aprendiendo la tapicería, ¿no? En respecto a la tapicería, pues todo lo que encierra, lo que más hacíamos, pues era tapicería de carros, lo que son los asientos, lo que son los pisos, lo que son techos, sí, todo lo que encierra tapicería de un carro. También fabricábamos carpas, carpas casi de toda clase, sí, carpas planas para los bongos. Bongos se llaman los planchones que viajaban desde Puerto Asís hasta Leticia, unas carpas inmensas que tapaban toda la mercancía que llevaban, pues esos planchones, nos llevaban hasta carros y toda la vaina hasta Leticia, y pues casi todos los trabajos siempre nos los daban a nosotros. Ahí arreglábamos carpas de camiones, de tractomulas, de todo, casi todo pues se hacía ahí, parasoles, para los grandes negocios, parasoles, porque pues el Putumayo Bajo es bastante caliente, ¿no? Y los parasoles era algo de lo que más hacíamos, ¿no? Eso respecto a la tapicería, ¿no? Siempre, como les comenté al comienzo del video, hay cosas por contar, hay muchas vainas. Yo tengo historias de historias que las estaré contando a medida que el tiempo vaya pasando. Ahorita como estamos en cuarentena, ahí les dejo la pequeña historia de cómo pues inicié en la tapicería. Inicié yo creo que más o menos de 14 a 15 años que tenía yo de edad, hasta más o menos los 18 años y medio, 18 años 6 meses, porque de ahí empieza otra historia, ¿sí? Empieza otra historia que dura casi 2 años. Esa historia la estaré contando más adelante, ya que cada que yo pasaba de un lado a otro lado empezaba una historia. Cuando llegué aquí, a donde vivo ahora, en Segundo y Putumayo, a mis 5 años, llego a vivir acá. Aquí empieza una historia, ¿sí? Hasta los 10 años. De los 10 años a los 14, 15 años es otra historia de casi 4 años. Las que les cuento ahorita es la historia de 14 a 15 años, más o menos hasta los 18 años, que es la historia de la tapicería, ¿sí? Si les gustan estas pequeñísimas historias, como ya les dije, voy a contarlas porque hay muchas historias que son muy, pero muy interesantes, ¿sí? Son muy largas, trataré de reducirlas un poco y contar, sí, contar porque son experiencias que pasa una persona y que en ocasiones son muy interesantes. Sin nada más que agregar, sin alargar más este video, estaba aquí pues en mi casa, un amigo me trajo un asientico para tapizar, sí, lo tapicé, este otrico, son dos de una Yamahita B80, y pues yo dije, bueno, pues tengo un trabajito de tapicería, hagámoslo, y pues se me ocurrió contar la historia, ¿no? Espero que les haya gustado, y sin nada más que agregar, nos vemos en un próximo video.